¿Qué tal, mis estimados y mis estimadas? Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva clase. El día de hoy vamos a hablar sobre el periodo clásico del México antiguo, o más bien estrictamente hablando de la historia de Mesoamérica. No olvidemos que este periodo es más corto en comparación al preclásico y abarcó del año 250 después de Cristo al año 900 después de Cristo. Durante este periodo corto aparecieron grandes civilizaciones como la Quemada, Teotihuacana, Zapoteca, Totonaca, Tlaxcalteca, Cholulteca y Maya. En esta presentación vamos a ver las cuatro más relevantes, empezando por la Teotihuacana, continuando por la Zapoteca, luego por la Maya y finalmente con la Totonaca. La primera fue la cultura teotihuacana, que es muy famosa por sus grandes pirámides como la del Sol, que podemos ver allá en el fondo. Aquí tenemos una imagen frontal de esta vastuosa pirámide increíble. Yo les recomiendo que la visiten cuando menos una vez en su vida, pero váyanse preparados porque requiere algo de condición escalarla, no es tan fácil como parece. Y no perdamos de vista que más o menos hace un siglo estas pirámides pues se hallaban ocultas, por así decirlo, porque con el paso del tiempo y como habían sido abandonadas, pues se fueron acumulando, fueron enterrándose con el polvo, y no fue sino por acción y órdenes de el presidente Porfirio Díaz, que él encomisiona a un arqueólogo llamado Leopoldo Bartres, que se encarga pues de desenterrar a estas pirámides y de alguna manera también hacer una obra de restitución o de reconstrucción, pero antes así estaban, y esto se hizo con motivo del centenario de la independencia de México, que ya se aproximaba, y pues querían volver a este sitio un lugar turístico. Aquí tenemos otra imagen, la pirámide de la Luna. Y aquí se muestra igualmente enterrada a inicios del siglo XX. Así se encuentra. Esta es una vista de la pirámide de la Luna desde la pirámide del Sol. Y vuelve a pasar lo mismo que con los olmecas. Los Teotihuacán no sabemos cómo se llamó originalmente. Los pobladores de Teotihuacán no se concebían probablemente como teotihuacanos, sino que el nombre Teotihuacán es un término que proviene del náhuatl, es un nombre que le dieron los mexicas a esta gran ciudad que ellos les maravilló. O sea, ellos recuerden que los mexicas son del posclásico, pero cuando ellos descubren o se topan con estas grandes construcciones, pues quedaron admirados, y para ellos, o sea, fue como ellos fueron como admiradores o superfans de la cultura teotihuacana, y de hecho van a ver muchas cosas que van a tratar de imitar de Teotihuacán. Y ellos creían que Teotihuacán era la ciudad de los dioses, por eso se le pusieron ese nombre, Teotihuacán, ciudad de los dioses, y por eso les hice este meme, que no me llamo Teotihuacán, ciudad de los dioses. Así me pusieron los mexicas al quedar deslumbrados por mi grandeza. Nuevamente se repite lo que ocurre con los olmecas, y también creían los mexicas que ahí mismo en Teotihuacán, aparte de ser la ciudad de los dioses, había nacido o se había creado el quinto sol o la quinta era. Recordemos que los mesoamericanos en general tenían una visión cíclica del tiempo y creían que la humanidad, específicamente los mexicas, creían que la humanidad había atravesado 4 eras o 4 soles de creación y destrucción. Entonces esta idea religiosa, esta cosmovisión se ve representada en ese símbolo que ustedes ven a la izquierda que aparece en algunos de los códices, que es el Nahui Ollin. Y este símbolo es el del Instituto Nacional de Antropología e Historia también. Lo pueden ver ustedes reflejado en la famosa piedra del sol, o mal llamado calendario azteca, y ahí se ven las 4 partes, esas que se ven ahí como 4 cuadritos. Esas son las 4 eras o 4 soles por las que ha transitado según la humanidad
actualmente estaríamos viviendo en el quinto sol, que como bien creían los mexicas, pues este fue creado en Teotihuacán. Y el quinto sol se representa en el dios Tonatiuh, que es el que aparece en el centro de la piedra del sol. También pueden ustedes ver representada esta cosmovisión de mesoamericana, específicamente mexica, en una simple moneda de 10 pesos. Y entonces, bueno, los mexicas creían que Teotihuacán era una ciudad que había sido construida por los dioses o incluso una raza de gigantes. Admiraban muchísimo a esta ciudad. Yo creo que de ahí se debió de basar el director de la película de Alien contra Depredador. No sé si la han visto, pero aparecen algunas pirámides en la película que evocan a Teotihuacán. Y pues yo creo que de ahí se basó, ¿no? Para esta escena donde se pelean estos dos seres horribles, depredadores, que causan pesadillas hasta la fecha en algunos. Ahora sí que la actitud de los mexicas hacia Teotihuacán era más o menos la siguiente. Ni siquiera de rodillas soy digno de estar ante ellos. O sea, veneraban muchísimo. Muchísimo, muchísimo veneraban a Teotihuacán, y vamos a ver que incluso cuando los mexicas construyen su ciudad, sus centros urbanos, su centro urbano construyen la Ciudad de México, Tenochtitlan, le dan el mismo trazo, lo parten en 4 barrios, al igual que como estaba partido en 4 partes Teotihuacán. Entonces, bueno, ellos veneraban mucho a los teotihuacanos y ellos fueron quienes les dieron ese nombre. Y los teotihuacanos, a pesar de que en ese tiempo tenían a su disposición en ese territorio varios ríos y lagos o cuerpos de agua, ellos se dedicaban más que nada a la agricultura, claro, pero a la agricultura de temporal, que no es otra cosa sino cultivar y cosechar dependiendo de los ciclos del agua, o sea, de la lluvia, en pocas palabras. No era agricultura de riego artificial, sino que dependían de los ciclos de la lluvia para poder sembrar y poder cosechar. En ese sentido, como pues ellos le daban mucha importancia al dios de la lluvia, porque dependían de la lluvia pues para poder producir sus cosechas. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en el palacio de Tepatitlán, donde encontramos el famoso, en un mural encontramos el Tlalocán, que no era otra cosa sino el paraíso de Tlaloc. Aunque hay nuevas interpretaciones que se están ofreciendo, algunos arqueólogos empiezan a señalar la hipótesis o sugerir la hipótesis de que esta deidad que aparece en el centro no es Tlaloc, sino otra deidad del agua menor y que es femenina. Pero la más aceptada es la idea de que el que aparece en el centro es Tlaloc, que tiene en sus manos como que desbordan ahí gotas de lluvia, de agua, que a su lado están como, creo que son como sacerdotes, o no sé si son sus ayudantes, como los Tlaloque, que son los montes, que son sus ayudantes. Y de arriba de él se desprende pues un árbol, ¿no? Donde hay mariposas, pajaritos, etcétera. Y al lado están los dos sujetos tirando semillas. Y abajo de este mural que aparece en el palacio de Tepatitlán aparece el Tlalocán, que es el cielo de Tlaloc, donde iban a parar todos los que habían fallecido ahogados, los que habían fallecido porque le había alcanzado un rayo. De hecho, no se consideraba algo malo que alguien fuera alcanzado como un rayo, sino se consideraban privilegiados aquellos que eran muertos de esa manera, que eran muy amados y que los dioses se lo llevaban para que ya no sufriera y que disfrutaran del Tlalocán, lugar donde pues como pueden ver aquí en estas imágenes todo es paz, todos se divierten, todos están bailando yuju yuju, un paraíso pues donde la vegetación es fresca, puedes tomar, donde la cosecha es abundante, donde te puedes bañar, etcétera, etcétera, relajación total. Yo pienso que en esos momentos a más de alguno le ha de llamar la atención del Tlalocán, ¿verdad? Considerando que están algunos muy estresados con sus clases. Y bueno, Tlaloc aparece, es una de las deidades más importantes en el panteón, o sea, en la religión teotihuacana, al igual que la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Ahí mismo en Teotihuacán
aparece o se construyó uno de los edificios más importantes, es el Palacio de Quetzalcóatl, y en este palacio aparecen las dos, yo diría, una de las deidades más importantes del panteón, no solo teotihuacano, sino que van a convertir en de las más importantes del panteón mesoamericano. O sea, la religión mesoamericana. Aquí tenemos a la izquierda Tlaloc, que casi siempre aparece con sus colmillitos, como ya hemos visto, y con como unos circulitos ahí en los ojos, ¿no? Y a la derecha tenemos a la serpiente emplumada. Y algo curioso es que la pirámide del Sol, que es la más grande, realmente sería pirámide de la lluvia. Estrictamente hablando, o sea, fue dedicada al dios de la lluvia, a Tlaloc, muy probablemente, ya que algunas investigaciones arqueológicas han descubierto, gracias a ellas se ha descubierto que existen restos óseos de niños, restos de niños que probablemente fueron sacrificados y que se encuentran en las esquinas de cada nivel de construcción. Conforme se fue haciendo la pirámide, parece ser que se fueron sacrificando niños a este dios, porque a Tlaloc se le solían hacer en el mundo mesoamericano este tipo de ofrendas. Entonces sería una pirámide que probablemente estuvo dedicada al dios de la lluvia. Entonces sí, esta pirámide sería de Tlaloc. Y aquí tenemos un trazo general, un plano de Teotihuacán, de lo que era la parte más importante del centro urbano. Vemos la calzada de los muertos, como decía, la ciudad tenía un trazo por cuadrados o rectángulos, por así decirlo, estaba dividida en 4 partes, era atravesada por la famosa calzada de los muertos, es la calzada por la que los turistas van caminando para llegar y subir a las pirámides del Sol y de la Luna, y lo atraviesa de norte a sur esta calzada, y la ciudad era atravesada de este a oeste por el famoso río San Juan. Y este río San Juan, ustedes pueden ver que al norte tiene como que un curso, como que iba más, como que fue movido, ¿no? Entonces realmente sí fueron los teotihuacanos quienes encauzaron a propósito el río para que partiera o atravesara la ciudad y quedara este trazo como en 4 partes. Y este modelo de 4 partes, o sea que eran 4 barrios, 4 áreas grandes con sus respectivos barrios más pequeños, ese modelo de urbanístico lo van a repetir los mexicas. Bueno, entonces podemos observar que alrededor de la calzada, pues en su tiempo existieron muchos templos, palacios, conjuntos habitacionales. Entonces ya existe esta idea de la jerarquización social muy marcada y los diferentes oficios especializados. Aquí tenemos una imagen a la derecha de lo que fueron algunos de los muchos conjuntos habitacionales en los que podían albergarse varias familias de hasta 100 personas incluso. Y vemos que aquí ya surge esta estratificación social. Hay algunas diferentes hipótesis entre los historiadores y arqueólogos, ya que algunos creen que el gobierno de la ciudad estuvo a cargo como de un consejo administrativo y no de un solo gobernador. Pero bueno, vamos a decirlo, ya vemos aquí la existencia de un gobierno, ya fuese a cargo de una persona, de un consejo. Vemos la existencia del grupo de los nobles con sus funcionarios, familiares y funcionarios administrativos, de militares y sacerdotes, de gente que se dedicaba a la agricultura, los artesanos y los comerciantes, y finalmente los esclavos. Entonces aquí vemos nuevamente, habría que imaginarnos o sea, realmente era una gran ciudad, creo que hasta se extendía por varios kilómetros cuadrados, 20 kilómetros si no me equivoco, era una ciudad grandísima y espectacular que estaba profusamente habitada, imagínensela nomás, y ahí debieron existir muchísimas habitaciones. Por eso muchos historiadores comparan a Teotihuacán con las grandes ciudades de la antigüedad. Piensan que es comparable, solo superada por grandes ciudades como Constantinopla y Alejandría, que se ubicaban pues en Grecia y al norte de África.
Aquí tenemos la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla, es increíble. Y aquí tenemos lo que era el antiguo Foro Romano. Entonces muchos piensan que era comparable con estas grandes ciudades. Y es que sí, porque realmente Teotihuacán en su momento llegó a estar habitado en su momento de mayor apogeo por entre 100,000 a 200,000 habitantes. ¿Cómo la ven? O sea, era una de las ciudades más pobladas del mundo y con uno de los mejores diseños urbanísticos. Los teotihuacanos obviamente establecieron una extensa red de comercio que iba de norte a sur. De hecho, llegaba hasta el norte, hasta algunos proponen que Arizona y Nuevo México, y hasta el sur a Centroamérica, hasta Nicaragua. Entonces tenían una extensa red comercial. Ellos dominaban sobre todo lo que era la extracción y la exportación de la obsidiana, que es una piedra volcánica maleable como la que ven aquí. Ellos dominaban la obsidiana y como la obsidiana pues se utilizaba para hacer diversos tipos de instrumentos como agujas, cuchillos, etcétera, pues era muy demandada en el mundo mesoamericano. Aquí tenemos algunas figurillas de obsidiana que fueron encontradas, y puntas de proyectil creo que son, y figuras antropomorfas que fueron encontradas en las excavaciones que se hicieron. Creo que fue en el templo en el palacio de Quetzalcóatl. Y bueno, a fin de cuentas, a final del periodo entró en un declive. Los historiadores discuten por qué Teotihuacán entró en esta fase de declive, y pues la mayoría concuerdan que fueron varios factores como las migraciones o las invasiones de grupos del norte, o sea, de chichimecas que invadieron Teotihuacán a finales del periodo clásico. Vemos aquí marcada lo que para ellos era la gran chichimeca. Todos estos grupos de nómadas recolectores, como ya vimos en clases pasadas, que eran muy bélicos, muy admirados y que irrumpían, invadían y saqueaban. Entonces en parte pudieron ser las invasiones chichimecas, pero también un periodo de grandes sequías por el uso de la tierra, y lo cual provocó a conflictos internos a fin de cuentas que trajo como resultado pues la caída de Teotihuacán, el abandono de este centro urbano y las migraciones, porque la gente no desaparece de un lado de un momento a otro, sino que muchos de estos se fueron a otras regiones de Mesoamérica, y a su vez eso se tradujo en un intercambio cultural o transformación o sincretismo cultural con otras regiones. En segundo lugar, vamos a ver la cultura zapoteca, que está ubicada en el actual estado de Oaxaca y cuya ciudad o centro urbano más importante del clásico fue Monte Albán. Y vuelve a pasar lo mismo que con los olmecas y los teotihuacanos. Monte Albán no lo llamaban Monte Albán sus habitantes originales. Por eso les pongo aquí, no me llamo Monte Albán. Me pusieron así porque el propietario de estas tierras, un español, se apellidaba Montalbán. Entonces nadie sabe realmente, otra vez nadie supo cómo se identificaban estos habitantes. No lo sabemos, pero así se le quedó el nombre a este centro urbano de los zapotecas, que fue impresionante también. Podemos observar un plano de la ciudad de izquierda a derecha, de sur a norte, y vemos que hay varios edificios, y ahorita les voy a dar un breve recorrido por el lugar. Nuevamente imagínense que están de vacaciones, vamos entrando por este lugar escalonado, y lo primero con lo que nos toparíamos en esta gran ciudad zapoteca, que todavía sigue siendo explorada, está el famoso observatorio, el que probablemente fuera un observatorio, y es un edificio que se sale de la estructura, que no está alineado, no sigue la línea perpendicular de la mayoría de las edificaciones que están en la plaza central, sino que está como volteadita. Entonces este es un probable observatorio, y ahí mismo se encuentra la famosa lápida de la conquista, y hay varias de hecho. Esta es solo una, donde los historiadores sugieren que en este lugar, estas estelas o lápidas de conquista, pues como su nombre lo indica, ahí registraban los zapotecas, registraban cuáles habían sido los
los señoríos de los vecinos, los señoríos de sus alrededores que habían sido vencidos por los zapotecas, y ahí lo registraban. Siempre aparecen ya glifos, o sea, ya hay indicios de escritura, y los señores eran representados de cabeza. Entonces creo que hay más de 100 estelas o lápidas de la conquista ahí en el mismo observatorio de Monte Albán. Y si seguimos caminando a la izquierda, nos vamos a topar con el famoso edificio de los danzantes. Pero no se equivoquen, no era un lugar donde todos danzaban bien felices, para nada. En realidad, el edificio de los danzantes se refiere a un edificio donde aparecen los famosos danzantes, que son estas estelas de piedra donde se representan sujetos que aparecen mutilados y que probablemente fueron prisioneros de guerra de los alrededores, que eran tomados como cautivos, y pues eso quedó registrado ahí. Y en una de las esquinas de donde están precisamente todas las llamadas estelas de los danzantes, aparece una de las inscripciones jeroglíficas más antiguas. Creo que es la más antigua del mundo zapoteca, en Monte Albán. Vemos aquí una de las primeras muestras de escritura, y específicamente de registros o anotaciones calendáricas. Si pueden ver ahí los puntitos, esos puntitos son muy usados en toda Mesoamérica para hacer cuentas y números. Entonces aquí tenemos en el edificio de los danzantes, en las famosas estelas 12 y 13, los primeros registros escritos de los zapotecas y también anotaciones calendáricas. Entonces podemos ver que en el periodo clásico se va proliferando o se encuentra en su máximo esplendor y desarrollo el uso del calendario de la escritura jeroglífica. Aquí tenemos un palacio que se encuentra a la derecha de la plaza que estamos recorriendo, y pues de hecho la entrada es muy corta, es difícil, es muy estrecha, es de difícil acceso, lo cual nos habla de lo que ya hemos hablado, la jerarquización social, ya que es un palacio donde solo podían acceder y habitar o estar presentes por la nobleza, ciertos grupos privilegiados como los consejos administrativos, ¿verdad? Y si seguimos caminando, pues la plaza es muy grande y sigue hacia adelante todavía en más edificios, pero antes de bajar a ese segundo nivel, que es en la parte norte de Monte Albán, a la derecha nos vamos a topar con pues una cancha no de fútbol, obviamente, es una cancha de para el juego de la pelota. Entonces aquí vemos uno, es la más grande, más adelante hay otra más chiquita. Y así, eso es lo que tenemos en cuanto a la cultura zapoteca, pero también habría que mencionar que, al igual que Teotihuacán, que fueron las dos primeras que surgieron, los dos grandes centros urbanos del periodo clásico, también más o menos en el siglo VII empieza su declive, al igual que con Teotihuacán, y pues es abandonada, y nuevamente los historiadores pues formulan diferentes explicaciones del por qué el declive de esta ciudad zapoteca, pero al final de cuentas, ya sea por cuestiones internas, luchas políticas internas, igual crisis climáticas, etcétera, etcétera, pues no hay que perder de vista que fue un gran centro urbano que impactó toda la región de Oaxaca. Y en el periodo posclásico, cuando surgen otros grupos en Oaxaca como los mixtecos, ellos van a también, al igual que como lo hicieron los mexicas con los teotihuacanos, pues en esta región los mixtecos admiraban a los zapotecas, y de hecho, aunque ya estaba abandonado Monte Albán, por ejemplo, los mixtecos en el periodo posclásico solían utilizar algunas de estas instalaciones para, por ejemplo, realizar sus entierros fúnebres, sobre todo la élite mixteca. Esto se ve reflejado en los descubrimientos arqueológicos que se hicieron en la tumba 7, que está en Monte Albán, que aquí se han encontrado una gran cantidad de objetos riquísimos y bellísimos, como la famosa máscara o pectoral de Monte Albán, que está hecho de oro, así como otros adornos de oro, pero que realmente fueron colocados ahí
en honor a élites o señores mixtecos que consideraban un gran privilegio pues ser enterrados en esa zona que había pertenecido a los zapotecas. Vean nada más, o sea, se han encontrado una gran cantidad de objetos fúnebres, como este cráneo que está decorado con turquesa, si no me equivoco. Y otro dato que no hay que perder de vista es que Teotihuacán y Monte Albán, a ser centros urbanos contemporáneos, pues desarrollaron muy buenas relaciones comerciales, estaban súper conectados, se hicieron muy buenos amigos. Se establecieron una relación comercial muy profunda, muy amistosa, y pues sí, tiene sentido, ¿no? Pues ambos están muy cercanos en esta región, en Mesoamérica, y pues como ya vimos, se necesitaban de diferentes recursos, o sea, el comercio se basaba en la necesidad que tenían ambos centros urbanos de diferentes cosas que el otro no tenía, que uno no tenía y el otro sí. Ya lo vimos, por ejemplo, con la obsidiana. Teotihuacán proporcionaba obsidiana, Monte Albán proporcionaba una cerámica muy sofisticada, muy bella y muy particular, que pues también les interesaba a los teotihuacanos adquirir. Y sabemos que la relación comercial entre ambos centros urbanos del periodo clásico fue muy estrecha porque recientemente se han encontrado restos o vestigios que apuntan a la existencia de un mismísimo barrio zapoteca en la ciudad de Teotihuacán. Aquí ustedes nuevamente presento un plano, una vista aérea de lo que fue Teotihuacán. Ahí se ve la línea roja donde aparece la calzada de los muertos, donde se ubican en círculos la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna. También vemos el templo de Quetzalcóatl, y un poco retirado más hacia el oeste, ahí se encontraba el famoso barrio zapoteca. Probablemente eran comerciantes que llegaron a habitar ahí y que los teotihuacanos albergaron porque les daban un lugar privilegiado porque mantenían estas relaciones comerciales. Se han encontrado restos como la famosa mujer de Tlahilotlacán, que es así como se llamaba este barrio de los zapotecas. Y vean nada más, ese es un cráneo de una mujer que probablemente perteneció a la élite zapoteca. Aquí vemos sus restos óseos y a su alrededor algunos objetos fúnebres, ofrendas votivas, etc. Y se sabe que es zapoteca porque por un lado ahí se muestra un poco el cráneo deformado, que era una práctica muy de los zapotecas, no tanto de los teotihuacanos. Y se encontraron a su alrededor estas vasijas o estos objetos de cerámica que siguen los patrones zapotecas. Entonces, como estas vasijas ahí que ustedes pueden ver, pues son definitivamente zapotecas. Entonces está fuera de toda duda que las relaciones comerciales entre ambos centros urbanos pues eran muy profundas, y esto permitía una influencia cultural recíproca muy fuerte, como lo vemos también en el hecho de que Teotihuacán influyó a los zapotecas en su escritura o en su manera de representar, por poner solo un ejemplo, al dios del agua, en los glifos y en las vasijas, ¿no? Entonces vemos como el modelo teotihuacano, que está en la parte inferior derecha, donde este Tlaloc, el dios de la lluvia, siempre tiene estos colmillitos y como en los ojos un circulito alrededor. Pues ese trazo, ese modelo lo van a seguir después los zapotecas. En tercer lugar, vamos a hablar de la cultura maya, que floreció sobre todo en parte de Centroamérica y también en la región sureste del actual México, en estados como Chiapas o Yucatán, etcétera, etcétera. Y vamos a ver en el periodo clásico que surgen varias ciudades-estado. Hay que aclarar que los mayas no eran como los casos anteriores, no eran un solo estado unificado, sino más bien surgieron varias ciudades mayas, varias ciudades-estado que no consistían o no configuraban un solo ente económico y cultural. Compartían muchos rasgos homogéneos, como ahorita los vamos a ver, pero no eran una entidad
política económica. Más bien eran varios señoríos gobernados por diferentes señores mayas, y algunos de los centros urbanos más importantes que aparecieron durante el Clásico fueron Piedras Negras, Palenque, Toniná, Bonampak, Juyú, perdón, Quiriguá, Copán, Nimlipunit, Lamanay, Calakmul, ¿qué otros? Pues son de los más importantes. Ya dije Tikal también, pero los más importantes, yo diría, por su influencia en los demás señoríos, fueron Calakmul y Tikal. Fueron de los más importantes y de mayor influencia en la zona, en esa zona al menos. Y eran dos reinos que no se querían, se odiaban a morir. Calakmul y Tikal eran enemigos y pues formaron alianzas en algún momento de la historia. Por ejemplo, Calakmul era aliado de Quiriguá y Tikal era aliado de Copán, y se vieron enfrascados en múltiples riñas con sus vecinos, involucrando a sus aliados. Ahorita vamos a hablar más de esto. Por eso, algunos historiadores consideran que es un panorama muy similar al de, por ejemplo, como pueden ver a la izquierda, en este mapa de la Italia antes de la unificación. Ustedes sabrán que Italia antes no era Italia como el estado que hoy conocemos, sino que estaba dividida en diferentes reinos, ¿no? O estados, como Nápoles, Sicilia, los estados pontificios, Venecia. Si han leído El Príncipe de Maquiavelo, seguramente sabrán a qué me refiero. Entonces, y dentro de esta península, la italiana, pues estaban divididos estos reinos o estados, y había múltiples pleitos entre estos señores diferentes, ¿no? Príncipes. Entonces, algo parecido ocurre con los mayas, y también podría compararse la situación de los mayas con la situación de la Grecia clásica. Si han escuchado de las guerras del Peloponeso, pues ustedes sabrán que antes Grecia no era una sola nación o un solo reino, sino que estaba dividida en varios reinos o polis griegas, que a veces se aliaban, se peleaban entre sí. A veces, ya saben, se peleaba Esparta con Atenas, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, es comparable a esta situación del viejo mundo. Y los mayas, a pesar de esos pleitos o diferencias, tenían ciertos elementos culturales que los identificaban a todos, o que compartían en su mayoría, como la construcción de pirámides, que eran mucho más estrechas y altas que las del resto de Mesoamérica, como en el altiplano central, o las de Monte Albán, como ya vimos. Pueden observar a la izquierda una fotografía de una pirámide de Tikal, y a la derecha tenemos lo que es la pirámide más famosa de Palenque. Entonces vemos que pues son un poco más estrechas, más escalonadas, y que al final, ahorita vamos a ver que uno de los rasgos más distintivos de las pirámides mayas es que arriba casi siempre terminan con la construcción de un pequeño edificio, que es un templo, que tiene varias, ya sea de una, casi siempre tiene una, 3 o 5 entradas. Y ojo, antes de hablar de esta parte superior de las pirámides, algo que llama la atención específicamente de estas pirámides como la de Tikal y la de Palenque, es que si cuentan ustedes los niveles de la pirámide son 9, y hay historiadores que sugieren que estos 9 niveles pues no son al azar, sino que estos 9 niveles hacen referencia al inframundo, ya que la cosmovisión maya proponía que, más o menos parecido como lo de los olmecas, que yo les mencionaba que la cruz olmeca, cruz de San Andrés, era un cosmograma, ¿no? Y yo les decía, pues este cosmograma hablaba de la división de los 3 planos que existían en el mundo: el cielo, la tierra y el inframundo, en 4 partes. Bueno, los mayas seguían más o menos esta misma interpretación de la realidad, y ellos creían que sí, claro, existían el cielo, la tierra y el inframundo, pero ellos decían específicamente que el cielo estaba dividido en 13 niveles, gobernado por 13 señores o dioses, y el inframundo por 9 niveles. Esto se ve reflejado en las mitologías o en las sagas mitológicas fundadoras de los mayas, como
aparece en el Popol Vuh, que ya he mencionado mucho y espero que se animen a leerlo. Bueno, entonces los 9 niveles aparecen reflejados en estas pirámides, los 9 niveles del inframundo, pero en la parte superior algo muy común en las pirámides que ustedes pueden decir, ah, esta pirámide es maya, para que aprendan a identificarlas, es que terminan con esta construcción de un templo con varias entradas, ya de 1, 3 o 5 entradas, o como puertitas, por así decirlo, y terminan casi siempre con una crestería, un adorno en la parte superior, y lo más distintivo es la famosa bóveda maya o bóveda falsa, o arco maya o arco falso, que tiene esta forma, y se le llama así porque usan un efecto, una técnica muy interesante, que es ir poniendo en filita los bloques de piedra, los van haciendo así como que juntándolos, juntándolos, para que al final se topen en la parte superior y formen pues este arco falso en forma de B invertida. Y bueno, los mayas además fueron una cultura que se preocupaba mucho por llevar un registro de los acontecimientos, un registro histórico, como se ve reflejado en sus estelas. Esta, por ejemplo, es una estela de Chalakmul. No, Chalakmul no, es Calakmul. En esta estela vemos ahí un gobernante, al gobernante de Calakmul, pues está ahí, no se aprecia muy bien a lo mejor, pero está parado sobre un prisionero que probablemente sea un prisionero de guerra, de algún señor gobernante de vecino y enemigo a la vez. Y a la derecha vemos también, de ahí de Calakmul, un mural donde se ven reflejados, se ven registrados no solo acontecimientos religiosos, sino de la vida cotidiana, como algunas mujeres. Podemos apreciar sus vestidos, muy coloridos por cierto. Otra cosa que destaca de sus murales, ellos también practicaron el muralismo como los teotihuacanos, pero destacaron aún más porque usaron colores más vivos todavía, como pueden apreciarlo en estas imágenes. Aquí tenemos un ejemplo también del perfeccionamiento del arte de la escultura, de lo que son de lo que es el arte lapidario. Específicamente vemos lo que es la lápida que cubría pues los vestigios óseos del famoso rey Pacal, señor Pacal, que está ubicado en Palenque. Esta es la famosa lápida del rey Pacal, ubicado en Palenque. Y es hermosa esta lápida, esta piedra, esta como loseta de piedra que cubre el entierro del señor Pacal, porque nos da una idea también, una síntesis de la cosmovisión maya, ya que ustedes pueden observar el que está en medio a la izquierda, pues es este señor, el rey Pacal I, que está emergiendo de las fauces de una criatura que creo que era un 100 pies, no me acuerdo, una criatura mitológica, y está emergiendo él y se encuentra justo en medio, y de su vientre emerge pues lo que es un árbol que sería, en este caso, estaría simbolizando al Axis Mundi, el eje que conecta los niveles del cielo, la tierra y el inframundo. Y él está ascendiendo a través de ese árbol, que al final este árbol conduce al cielo, está yéndose al cielo en pocas palabras, renace en el inframundo, pero se está dirigiendo después de morir hacia el lugar del cielo, que está representado en la parte superior, con la deidad más importante de los mayas, que es Itzmaná, que tiene diferentes manifestaciones o advocaciones. Está representado en forma de un ave con sus alas extendidas, un quetzal, y también vemos ahí como en forma de una letra omega griega, una serpiente bífida, ambas representando a Itzmaná. Entonces, esta es una representación. Y además me faltó mencionar la cruz, ahí está el cuadrante, eso que ya vimos desde los olmecas, que son las 4 partes en las que se dividen todos los niveles del mundo, del universo, que son el cielo, la tierra y el inframundo. Y emerge además, habría que señalar, emerge como si fuera un grano de maíz. Este señor Pacal está renaciendo como si fuera una semilla de maíz,
Y esto es curioso porque en la mitología maya, como lo pueden ver en el Popol Vuh, pues los señores, los dioses fundadores crearon al ser humano actual a partir del maíz. Si quieren saber más, lean el Popol Vuh. Y aquí tenemos una maravillosa muestra del preciosa la máscara de Pacal con la que se encontró ahí mismo en Palenque. Vean nada más que ese manejo del jade, o sea, es preciosa y pues obviamente son objetos que servían para honrar y denotar la posición social de este gobernante maya. Y además de todo esto, de que eran la cultura maya perfeccionó el arte muralístico, de que también tuvieron un arte lapidario increíble, muy refinado, así como su producción cerámica y de diversos objetos. También fueron una cultura muy destacada por sus prácticas astronómicas, de observación astronómica. Ahí en esa imagen que acaba de pasar, veíamos lo que se conoce como el observatorio o el caracol de Chichén Itzá. Y aunque Chichén Itzá ya es casi del periodo posclásico, pues fue un centro maya muy importante que es maravilloso. Y vean nada más, y lo puse porque ahí se encuentra el famoso castillo de Kukulcán, templo de Kukulcán, y es famoso y muestra lo increíblemente inteligentes o buenos que fueron los mayas para las matemáticas y la astronomía, ya que ahí ocurre un fenómeno increíble que es el de la bajada el descenso de Kukulcán, que no era sino otra manera de llamar a Quetzalcóatl, según algunos historiadores. Y es que hagan de cuenta que la pirámide estaba construida de una manera tal, o sea, tomando en cuenta el movimiento de los astros, de manera que cuando fuera el equinoccio de primavera, siempre la sombra de los escalones, por así decirlo, de la pirámide, reflejaran durante el equinoccio de primavera o simularan un descenso de la serpiente Kukulcán. Como pueden ver, esto se puede apreciar durante el equinoccio de primavera. Es un espectáculo increíble y la luz, si se dan cuenta, cómo emula esta bajada del dios serpiente y que se conecta al final con la cabeza de Kukulcán, que está en la parte inferior a la entrada de la pirámide. Y los mayas pudieron realizar tan precisas observaciones astronómicas. Hay registros en los códices, en los murales, que nos demuestran que ellos tuvieron registros del tránsito de Venus, del Sol, observaban mucho el cielo para identificar los cambios de las estaciones y para así poder estar preparados mejor para la siembra y la cosecha, tener mejores cosechas. Y todos esos cálculos fueron posibles porque ellos contaron ya con un sistema numérico pues bastante impresionante, con el uso del cero y un sistema más o menos posicional. Aquí pueden ver, por ejemplo, en un códice de los pocos, son tres códices mayas que disponemos en la actualidad. Uno de ellos es el Dresde, y en este vemos pues hay un registro de un eclipse. Pueden ver de azul, ahí están unos puntitos, esos son números. Los mayas, recuerden que usaban el puntito para hacer 1, 2, 3, 4 y una línea era 5, y usaban también el 0. Entonces esto les permitió hacer cálculos matemáticos y astronómicos de gran precisión. Y ojo aquí, esto se pone muy interesante porque los historiadores y arqueólogos durante mucho tiempo romantizaron a esta cultura y los tuvieron por una cultura abocada totalmente a la astronomía y al conocimiento y a la historia. Y pues se creía que los mayas en Mesoamérica eran una sociedad súper pacífica, pero con el paso del tiempo esto se demostró que no era así, aunque todavía hay algunos negacionistas de esto, pero yo creo que es innegable con la evidencia actual de la que disponemos. Y la perspectiva sobre los mayas comenzó a cambiar cuando se empezaron a estudiar, por ejemplo, estos murales. Este mural corresponde a Chichén Itzá, también fue encontrado ahí, y vemos que ahí aparecen pues imágenes de guerreros mayas, ¿no? Pero al principio,
Al principio, este mural fue interpretado de una forma tal que pues no hiciese ver a los mayas como una sociedad dada a la guerra o sanguinaria, porque algunos interpretaban este mural de Chichén Itzá como que tenía el arte parecía muy mexica, más del altiplano central, y proponían la hipótesis de que no, los mayas no eran los que estaban ahí registrados, sino que con el paso del tiempo existió, se dio una invasión de grupos del altiplano central hacia el sureste del México actual, y lo que vemos ahí en Chichen Itza, en este mural específicamente, pues es eso, que es más bien refleja esta invasión de probablemente un grupo como a lo mejor unos mexicas, bueno, invasores, pero después se encontraron los famosos murales de Bonampak y que destruyeron totalmente, o sea, echaron a pie aquella interpretación romántica de los mayas como gente dedicada solamente al conocimiento de la astronomía, ¿no? Como buenos por naturaleza. Y pues vean, nada más aquí les pongo, hay tres cuartos o habitaciones donde están esos increíbles murales que han sido o se están restaurando. Obviamente estaban en muy malas condiciones. Bueno, para el paso de los años se han mantenido, ¿no? Y son impresionantes y están en buenas condiciones, pero bueno, el punto es que se fueron deteriorando con el paso del tiempo, pero tenemos restauraciones, ¿no? Que nos permiten ver que estos murales definitivamente registraron actos bélicos de estos señores mayas. Aquí vemos, por ejemplo, enfrentamientos entre señores mayas, guerreros que están ahí sacándose sangre con diferentes instrumentos de guerra. Veamos nada más aquí, ahí tomándole a alguien, un guerrero, tomándole de la cabeza a, a otro. Y finalmente, vean nada más, aquí ya tenemos en este mural de Bonampak, en uno de los cuartos, en el segundo cuarto, aparecen varios prisioneros de guerra. Por ahí veo una cabeza, creo que está decapitada en uno de los escalones de una pirámide. El cuadro blanco es porque pues ahí está la entrada, ¿no?, del edificio. Y vemos ahí a los señores vencedores en la parte superior. Y abajo están los guerreros derrotados, que están como en una posición de súplica o de subordinación. Ustedes podrán notar que incluso hay unos que están con los dedos como que les están saliendo gotitas de sangre, y eso se debe a que les quitaron las uñas. Entonces esta escena, este mural de Bonampak, pues ahora sí que vino a destruir esta idea romántica a la que se aferraban muchos de ver en los mayas pues una civilización que solo se dedicaba a la astronomía y que todo era muy feliz, color de rosa. Pues no, ahora sí que ahí está tu héroe. Le diríamos a los negacionistas. Realmente hay mucha evidencia de que fueron una cultura que, claro, sí se dedicó a la astronomía, hizo increíbles cosas, o sea, realmente es impresionante su conocimiento astronómico y matemático, su refinamiento en la cerámica, su tan colorida tradición muralística, etcétera, etcétera. Pero pues no podemos negar la realidad, o sea, tenemos que ser honestos y reconocer que la evidencia sí apunta a que eran pues una civilización que también se daba la guerra y se capturaban. De hecho, hay registros que indican que para ellos el tránsito de Venus o la aparición de Venus en el cielo estaba asociada a catástrofes o a malos sucesos como sequías, muerte de niños, ancianos, mujeres, etcétera, etcétera. Y a veces durante ciertas apariciones de Venus, pues se procuraban incluso hacer la guerra o algo así más o menos, porque supuestamente Venus era un dios que lanzaba sus saetas y provocaba estos desastres. Entonces, y además en la cultura maya, por ejemplo, como está registrado en varias estelas o murales, ellos, por ejemplo, solían registrar acontecimientos políticos como el nacimiento de un heredero al trono, su entronización, batallas, juegos de pelota, sacrificios, etcétera, etcétera. Y de hecho, por ejemplo, cuando nacía un hijo de un rey o señor maya, ¿qué hacían para celebrarlo? Pues tomar
crear guerras, entrarle a la guerra con algún vecino o enemigo para tomar cautivos y sacrificarlos. Lo mismo ocurría cuando se iba a entronizar un nuevo señor. Pues lo mismo, tenía que demostrar su valentía, su legitimarse a sí mismo, y hacía la guerra, tomaba cautivos y sacrificio. Entonces así era esto. Entonces más o menos me recuerda mucho a estos serían los negacionistas de los sacrificios o de la guerra en la cultura maya. Oigan, tigres. ¿Sí? Tranquilo, los tigrecitos solo están jugando con los antílopes a las mordidas. Ven, sí, vamos a jugar. ¿Quieres? Claro. Así mero. Así me imagino a algunos negacionistas aferrándose a esa imagen idílica de los mayas. Pero bueno, y finalmente tenemos a la cultura totonaca, que tuvo el centro urbano más importante de su tiempo, fue el Tajín, en el norte de Veracruz. Y el Tajín quiere decir ciudad del trueno en totonaca, o sea, por eso les pongo ahí a Thor. Y pues veamos, aquí también tenemos un plano de este centro urbano, que de esta no vamos a hablar mucho del Tajín, pero sí algo por lo que destaca el Tajín es por lo siguiente. Podemos ver que en este centro urbano hay varias edificaciones, pero predominan al menos en el centro, en este centro urbano, en la parte central de la ciudad, hay varios juegos de pelota, creo que son 6 adentro, pero en los alrededores hay muchísimos más. Y en total se han descubierto 17 juegos de pelota. Y uno de los edificios más importantes o representativos de esta cultura totonaca, el Tajín, pues es la famosa pirámide de los nichos, que algunos asocian o creen que se edificó como en relación al sol o al movimiento del sol precisamente, ya que pueden notar ustedes que esos son nichos, se le llama de los nichos porque esos cuadritos que ustedes observan entre varios niveles es el estilo particular o que distingue a las construcciones totonacas en el Tajín. Y si se cuentan, cuando se cuentan, pues dan como resultado 365 nichos. Entonces es muy probable que tenga alguna relación con el movimiento del sol o la cuenta de los días durante el año. Entonces esa es la pirámide más distinguible de la cultura totonaca en el Tajín. Y finalmente el Tajín es importante porque, pues si ya vimos que tiene la mayor cantidad de juegos de pelota de Mesoamérica. Y no solo por eso, sino que hay unos relieves ahí mismo en los tableros en las edificaciones de los juegos de pelota, hay unos tableros donde aparecen bajorrelieves donde salen, donde encontramos algunas de las mejores fuentes para interpretar o darnos cuenta de qué es lo que se hacía en el juego de pelota en Mesoamérica, específicamente en la cultura totonaca. Pues sabemos, gracias a estos bajorrelieves como el que tienen a continuación, que el juego de pelota era una práctica que también tenía connotaciones religiosas. Ustedes pueden observar aquí un bajorrelieve donde aparecen representados en medio 3 personajes que son jugadores de pelota, porque vean nada más, tienen su indumentaria o su adorno en la cabeza muy alto, muy llamativo. Y vean también que tienen como un pectoral. Tienen también la manopla, porque el juego de pelota, la pelota de hule, en este caso, se le pegaba con la cadera, pero también, como en el caso de los totonacas, usaban una manopla para pegarle y no dejar caer a la pelota. Y también vemos, creo, unas rodilleras por ahí. Entonces, definitivamente son jugadores de pelota. Pero lo que llama la atención es que el personaje del medio lo están sacrificando. Vemos ahí un cuchillo en manos de uno. A la derecha parece estar sentado el que podría ser un señor, un gobernante. Pero en medio está el que va a ser sacrificado, y es por un juego de pelota, definitivamente. El de la derecha, el gobernante, está sentado en la esquinita de lo que parece ser una parte de pirámide o de templo. Y a la izquierda también vemos nuevamente, no hay nadie, pero sí hay una esquinita de un templo. Entonces
definitivamente esa es la formación. En medio ahí estaba la cancha de pelota. Entonces este individuo fue sacrificado debido a este juego, esta práctica. Y entonces es uno de los registros que nos permiten pensar o concluir que el juego de pelota era una práctica que tenía connotaciones religiosas, ya que no solo jugaban por jugar o porque les pagaban millones, como en estos tiempos, ¿no? A los futbolistas. No, sino que cuando se jugaba a esto, se estaba representando o recreando los mitos de creación, y se recreaba la escena en la que peleaban pues los dioses del bien y del mal, la lucha de la luz y de la oscuridad, toda esta cosmovisión mesoamericana que se basa mucho en la dualidad de la que ya hemos hablado. Entonces, cuando jugaban a esto, cuando practicaban el juego de pelota, estaban recreando los mitos de la creación y de la lucha entre las fuerzas del bien y del mal, y generalmente al parecer concluía pues con el sacrificio de uno o de varios, y hay debate de si eran los ganadores o los perdedores. Algunos creen que en la cultura totonaca, pues al menos este bajo relieve parece indicar, algunos lo piensan así, que el que está siendo sacrificado por decapitación era un ganador o el capitán ganador del equipo. Entonces ahora sí que ya me imagino al ganador después de saber que ganó y que lo van a decapitar. Entonces aquí les puse un meme: cuando ganas en el juego de pelota, pero el premio es ser sacrificado. Aunque claro que hay historiadores y arqueólogos que proponen lo contrario, que la evidencia apunta a que los sacrificados serán los perdedores. Y bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Espero que hayan disfrutado mucho esta clase y nos vemos la